Bueno, mis hermanos, damos gracias nuevamente que podemos estar esta mañana para poder compartir un mensaje más de la palabra de Dios, gracias a todo lo que Dios está haciendo en nuestra iglesia de familias, sirviendo a Cristo. Y pues bienvenidos a esta mañana. Vamos a continuar con nuestros estudios de nuestra experiencia con Dios. Vamos a orar en esta mañana que Dios mismo sea guiándonos en este tiempo y hablando a nuestras mentes y corazones. Padre, te damos gracias en esta mañana porque tú nos permites abrir tu palabra, Señor, y escuchar tu voz. Te pedimos, Señor, que tú nos hables a cada uno de nosotros, Señor, y que tú mismo seas obrando en nuestras vidas. Danos la sabiduría, el discernimiento espiritual, Señor, para comprender lo que tú quieres hacer en nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, la semana pasada estábamos mirando lo que Dios quiere hacer y manifestarse en nuestras vidas. Vamos a estar mirando en esta mañana cómo Dios toma la iniciativa en relacionarse con el ser humano y especialmente con sus hijos. Y que Dios primeramente se revela a sí mismo y su actividad, es decir, lo que Él está haciendo y lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. Justamente en la semana pasada habíamos mirado Salmos 81 y estábamos mirando desde el versículo 11 hasta el 16 de que Él nos quiere hablar a nosotros, quiere que escuchemos su voz, quiere que entendamos que tan pronto como Él nos habla, es porque Él quiere involucrarnos en lo que Él está haciendo. Nuestro tiempo con Dios es súper importante, porque es en ese tiempo que Él nos habla, el tiempo de intimidad con Dios, el tiempo de estar con Él en oración, en su palabra, es el tiempo donde Él se revela a sí mismo y lo que Él quiere hacer para que nosotros nos involucremos en lo que Dios quiere y podamos obedecerle. Y hablábamos la semana pasada de dos cosas que se caracterizan en la obediencia. La primera era su gracia. Dios nos da de su gracia para que podamos nosotros cumplir con sus planes, con sus propósitos, con sus proyectos. Dios quiere que nosotros podamos compartir eso, sus propósitos, sus proyectos, sus deseos, ¿no es cierto? Entonces, le damos gracias a Dios por eso. Y también le damos la bienvenida a Margarita y a César, que también se están conectando. Bienvenidos a ustedes. Gracias. Disculpen la demora. Estábamos en el hotel y... Ok, gracias. Muy bien, muy bien. Y en esta semana vamos a continuar con un tema que es súper importante que nosotros entendamos. Y es que Dios toma la iniciativa. Dios toma la iniciativa para poder relacionarse con los humanos y especialmente con sus hijos, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver de que Dios siempre toma la iniciativa, siempre ha tomado la iniciativa. Recuérdense ahí en el libro de Génesis, cuando Adán y Eva pecaron, dice que ellos se fueron a esconder y estuvieron caminando ahí por los árboles, y dice la palabra de Dios de que Dios fue y
habló con ellos. Él tomó la iniciativa y Dios habló con Adán y Eva y le dijo, ¿dónde estás? ¿Dónde estás tú? Y esa es una manera de decir, bueno, ¿en qué te encuentras? ¿O qué es lo que has hecho? ¿Qué es lo que estás haciendo? Mira lo que estás pensando. Dios toma la iniciativa. Y siempre que Dios se acerca al hombre, el hombre ya no llega a ser el mismo. Después de que Dios se revela a sí mismo y revela su actividad, lo que Él está haciendo y lo que Él quiere hacer, el hombre ya no llega a ser el mismo. Porque cuando Dios se muestra, cuando Dios se revela a una persona, es una invitación que Dios le está haciendo para involucrarse en sus planes, en sus propósitos. Y decíamos la semana pasada que tenemos que hacer ajustes a nuestras vidas. Con la información, con la revelación, con el llamado que Dios nos hace, Dios nos está invitando a seguir su voluntad. Ninguna de las personas que tuvieron este encuentro con Dios volvió a ser la misma persona. Porque tuvieron que hacer ajustes en sus vidas para poder andar en obediencia a Dios. Yo no sé ustedes, ¿no? Pero Dios, a través de los diferentes años que Dios nos ha tenido en su ministerio, Dios siempre ha hecho cosas alrededor nuestro. Y muchas veces hemos tenido que tomar decisiones importantes en nuestras vidas, que hemos cambiado de dirección, hemos cambiado muchas veces inclusive de ciudades, otras veces de países, nos hemos ido a vivir, nosotros hemos estado aquí en Ecuador, en Canadá, en Estados Unidos, en México, trabajando, viviendo, y cada vez que Dios nos habló, cada vez que Dios puso circunstancias a nuestro alrededor, tuvimos que tomar decisiones y hacer ajustes en nuestras vidas, y muchas veces ajustes drásticos, ¿no? Como vender la casa, como cambiarnos de ciudad, cambiar de cultura, etcétera. Entonces, hemos tenido que hacer ajustes. Cuando Dios nos habla a través de su palabra y nos revela su voluntad, muchas veces tenemos que hacer cambios de trabajos o cambios de ministerio. Y Dios quiere que nosotros, el día a día, nosotros permanezcamos en una comunión íntima con Él. La única manera en que nosotros vamos a poder seguir los pasos de Dios y el ritmo de Dios que Dios quiere que nosotros llevemos es en estar en una comunión íntima con Él. En esta relación íntima, no solamente Dios nos revela lo que Él piensa, lo que Él está haciendo, sino que también Él quiere contagiarnos de sus deseos. Poner en nosotros el hacer su voluntad, el desear hacer su voluntad, el desear someternos a lo que Él quiere hacer. Vamos a abrir nuestras Biblias en Filipenses, en el capítulo 2, versículos 12 y 13. Son versículos que nos enseñan claramente de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Y también nos revelan estos versículos de cuál es nuestra responsabilidad como hijos de Dios. Leamos Filipenses en el capítulo 2, versículos 12 y 13. Dice así la palabra del Señor. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente,
sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y vemos aquí primeramente de que nuestra responsabilidad es ocuparnos. Fíjense que dice ocuparnos, ocupaos. No dice preocupaos, sino ocupaos. Tenemos que estar ocupados en nuestra salvación. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que estar ocupados en nuestra salvación. Recuerden que cuando hablamos nosotros de salvación, estamos hablando de tres aspectos en la salvación, ¿no es cierto? En la justificación, en la santificación y en la glorificación. Entonces, en este versículo, cuando nos dice, ocupaos en vuestra salvación, se está refiriendo al aspecto de la santificación. Es un llamado a aquellos que ya somos salvos, a aquellos que ya somos hijos de Dios, a aquellos que ya hemos nacido de nuevo, a estar en comunión con Dios. Ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor quiere decir que nosotros tenemos que ocuparnos en mantener esta comunión íntima con Dios. Es decir, ocuparnos en la oración, ocuparnos en la lectura de su palabra, ocuparnos en obedecer lo que Dios nos está hablando y revelando en su palabra. Esa es nuestra ocupación. Nuestra ocupación es justamente en este proceso en el cual nosotros vamos siendo transformados, vamos siendo renovados y Dios va conformándonos a su imagen, a la imagen de su Hijo. Como nos dice ahí en Romanos capítulo 8, el versículo 29, vamos un ratito al libro de Romanos, sin perder aquí Filipenses. Romanos en el capítulo 8, versículo 29. Justamente esta mañana estaba predicando de esto. Dice aquí, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Dios está ocupado en ir formando en nosotros la imagen de su Hijo Jesucristo. La imagen de su Hijo Jesucristo. Y aquí mismo en Efesios capítulo 1, perdón, en Filipenses capítulo 1, el versículo 6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El Señor quiere que nosotros estemos ocupados en esto, ocupados en este proceso de la santificación con temor y temblor. Muchos de nosotros lo tomamos esto no de una manera seria. Muchos de nosotros es como que decimos, bueno, si me queda el tiempo leeré la Biblia, si me queda tiempo oraré, si me queda tiempo tendré un estudio bíblico. Y en realidad no tenemos ese temor y temblor. ¿A qué se refiere esto del temor? Fíjense allí en Primera de Corintios, en el capítulo 9, Primera de Corintios del capítulo 9, siempre me llama la atención lo que dice el apóstol Pablo allí, en el versículo 27, Primera de Corintios 9, 27, dice, voy a leer desde el 26, dice, así que yo de esta manera
corro no como a la aventura. De esta manera peleo no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. El apóstol Pablo estaba consciente de que debía ocuparse en la salvación con temor y temblor. Él sabía que Dios le había escogido para cumplir sus propósitos, para cumplir su voluntad. De que la vida, como él dice, no lo vivía a la aventura. Es decir, bueno, lo que pase, pase, ¿no es cierto? Ya nosotros muchas veces miramos la vida de una manera fatalista, ¿no es cierto? Y no nos hacemos responsables de nuestros actos. Pero el apóstol Pablo nos dice ahí y pone el ejemplo de los atletas, el ejemplo de aquellos que se involucran en las Olimpiadas. Dice, yo golpeo mi cuerpo. No quiere decir que Pablo se flagelaba, ¿no es cierto? Sino que él estaba consciente de que él tenía que llevar una vida disciplinada, una vida de oración, una vida en el cual él dedicaba un tiempo a Dios. Y dice, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no siendo que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Y nos pone aquí el ejemplo de estos atletas que son eliminados de la carrera cuando no corren legítimamente. Ustedes saben que los atletas muchas veces se dopan, ¿no es cierto? Utilizan drogas para sentirse más fuertes o para cumplir sus objetivos o para finalizar la carrera o para ganar una carrera. Pablo dice, yo me disciplino a mí mismo porque en realidad yo no quiero ser eliminado. Esta palabra eliminado en el griego es la palabra adóquimos, que significa puesto en una estantería, puesto en una vitrina. Nosotros tenemos en nuestra casa una vaquilla y tenemos unas tazas que son especiales de porcelana, ¿verdad? Que no las usamos, que están ahí de adorno. Las que las usamos son las que lavamos todos los días, ¿no es cierto? Y algunos platos ya están despostillados, otras tazas también ya están despostilladas por el uso que le damos. ¿Qué nos está diciendo el apóstol Pablo? Que yo quiero ser usado por Dios. Yo tengo temor de que Dios me ponga a un lado. No sé cuántos de nosotros tenemos ese temor. Créanme que muchas veces yo he sentido eso, ¿no? ¿Alguna vez te has preguntado de que o te has sentido como que no estás siendo usado por Dios? Como que Dios te ha puesto a un lado. Y ese sentir es tremendo. Es como que no, o sea, no te encuentras, no te hallas. No sé si ustedes han escuchado a algunos creyentes decir, bueno, cuando yo sea viejo, entonces ahí sí me voy a dedicar, ¿no? Primero tiene que pasar esto, este otro y este otro, y allí sí voy a seguirle al Señor y voy a servirle al Señor. ¿Recuerdan de que algunos se acercaron a Jesús diciendo de que, bueno, Señor, ¿sabes qué?
yo tengo que ir a atender las vacas, tengo que ir a atender el ganado y después te voy a seguir. Otros dijeron, yo tengo que enterrar a mi padre y a mi madre, queriendo decir con eso, voy a esperar a que mi papá y mi mamá se mueran y después te voy a seguir. ¿Y qué les dijo el Señor Jesús? No son dignos de ser mis discípulos. A eso se refiere la Biblia cuando dice que nosotros tenemos que ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. No debemos dar por sentado de que siempre Dios va a estar con nosotros, de que cuando lo necesitemos y cuando yo necesite que Dios venga a apagar los fuegos que yo he encendido, le voy a llamar y Él va a atender a mi pedido. Y tenemos un Dios bombero, ¿no es cierto? Solamente acudimos a Él, le llamamos a Él cuando estamos en apuros. Eso es lo contrario de estar con temor y temblor. El Señor quiere que nosotros nos relacionemos con Él cada paso, cada día. Él quiere encaminarnos. Vamos a ver algunos versículos que nos muestran el propósito por el cual Dios nos salvó. Un versículo bastante conocido, Juan 14:6, donde nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. El Señor Jesús nos salvó para que nosotros estuviésemos comunión con el Padre. Él nos muestra el camino, nos revela la verdad y nos cambia la vida. ¿Para qué? Para que tengamos una relación con el Padre. Miremos en Juan, capítulo 17, versículo 3. Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Qué es la vida eterna? La vida eterna es conocer. Esa palabra conocer quiere decir tener una relación íntima. La palabra conocer nos da la idea de intimidad con Dios. Dios nos ha dado vida eterna para que nosotros tengamos intimidad con el Padre e intimidad con el Hijo Jesucristo. Esa es la razón por la que Él nos da vida eterna, para que disfrutemos de esta comunión. Miremos Mateo 11, 28 al 30. Mateo capítulo 11, del 28 al 30. Dice así, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Dice el Señor Jesús, venid a mí. La invitación es que nosotros vayamos a Jesús, estemos con Jesús, hablemos con Jesús, tengamos comunión con Jesús. Y fíjense ahí, allí nosotros vamos a hallar descanso. Es en esta relación con Él, Dios nos invita y quiere que experimentemos el descanso. Pero no vamos a experimentar el descanso a menos que vayamos a Él. Venid a mí. Todos los que están trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Lo contrario sería, ¿qué pasa si nosotros no vamos a Él? ¿Cómo vamos a estar? Vamos a estar estresados, mi hermano.
cargados. No hay nada mejor que entrar en una comunión con Él. No es solamente el hecho de que Dios me perdonó y me justificó. Dios no me invita para darme un cheque en blanco. Dios me invita a estar cada día con Él. Miremos lo que dice Hebreos 4:16. Hebreos capítulo 4, el versículo 16. Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dios nos ha salvado para que podamos entrar en el trono de la gracia confiadamente. Y por último, miremos el testimonio de los apóstoles. Allí en Hechos 4:13, estos versículos me han llamado a mí la atención al mirar cómo la gente miró a los discípulos. Hechos capítulo 4, el versículo 13, dice, entonces, viendo el denuedo de Pedro y Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y reconocían que habían estado con Jesús. Yo les digo ahí subrayar en sus Biblias, y reconocieron que habían estado con Jesús. Cuando otras personas nos ven a nosotros, nos escuchan a nosotros, ven cómo vivimos, ¿se pueden dar cuenta que hemos estado con Jesús? Yo no sé, pero se nota. Se nota cuando una persona ha estado con Jesús. Y eso es lo que el Señor quiere. El Señor quiere que nosotros estemos con Él. Para que cuando nosotros estemos con otras personas, podamos hablar lo que Él nos habló, podamos contagiar a las otras personas con lo que Él nos ha contagiado. Y que puedan ver las otras personas esa pasión y ese deseo que Dios pone en nosotros. Y de eso se trata la segunda parte de Filipenses capítulo 2. Y leamos Filipenses capítulo 2, allí en el versículo 13. Filipenses 2:13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios no solamente quiere que hagamos su voluntad, Él quiere que deseemos hacer su voluntad. Dios no solamente quiere renovar mi entendimiento, Dios quiere cambiar mi corazón. Mis hermanos, cuando Dios nos salva a nosotros, Dios no acepta propuestas. Él revela su voluntad. Nuestra tendencia, cuando nosotros conocemos a Jesús, nuestra tendencia es a ser egocéntricos.
y nos podemos nosotros centrar en nuestras necesidades y cuando nosotros llegamos a Jesús, es como que nuestras oraciones se caracterizan por estar centrados en nosotros mismos, ¿no? Y decimos, Señor, ayúdame, Señor, perdóname, Señor, provéeme, y todos me. Tendemos a ser egocéntricos y pensamos de que Dios, el interés de Dios es satisfacer lo que nosotros queremos, lo que nosotros necesitamos o pensamos que necesitamos, y lo que menos se nos ocurre a nosotros es de que Dios tiene cosas diferentes para mí. Miremos cuáles son las características de los hijos de Dios. En Juan capítulo 8, versículo 44, es un versículo bastante fuerte que Jesús se dirige a los fariseos. En Juan capítulo 8, versículo 44, fíjense ahí lo que dice. Juan 8, 44, dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Los fariseos ya estaban tramando cómo matar a Jesús. Y Jesús ya sabía lo que estaba en sus corazones. Pero fíjense ahí y subrayen esa Biblia, en sus Biblias, lo que dice, los deseos de vuestro Padre queréis hacer. Los deseos. Nosotros como hijos de Dios tenemos que tener los deseos de nuestro Padre. Como dice ahí en Juan 1:12, ¿no es cierto? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad. Esa palabra potestad quiere decir la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Nosotros ahora como hijos de Dios tenemos el poder, la autoridad de actuar como hijos de Dios, y ese poder y esa autoridad vienen juntamente con los deseos de Dios. Leamos lo que dice Hechos capítulo 9, versículos 3 y 6. Hechos 9, 3 y 6. Tres al 6 dice, mas yendo por el camino aconteció que al llegar acerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Inmediatamente que el apóstol Pablo se convirtió como siendo Saulo de Tarso, la pregunta inmediata después de conocer quién era a quien él estaba persiguiendo, la pregunta de Pablo fue, ¿qué quieres? Ahí subrayen en tu Biblia, ¿qué quieres? ¿Le has preguntado
tú a Dios, Señor, ¿qué quieres? ¿Cuál es tu deseo? ¿Qué quieres que yo haga? El Señor quiere que tú conozcas sus deseos, lo que Él desea, lo que Él quiere de ti. No hay otra razón por la cual el Señor nos salva a nosotros, sino para que hagamos su voluntad. Miremos ahí en Romanos 14, 8 y 9. Romanos 14, 8 y 9. Dice así la palabra del Señor. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. La razón por la cual el Señor nos ha salvado, la razón por la cual Él murió y resucitó, es para ser el amo y Señor de nuestras vidas. Para hacer su voluntad. Y por último, leamos Romanos 12, 1 y 2, versículos que son bien conocidos. Y dice aquí la palabra del Señor, Romanos 12, 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esa palabrita comprobar quiere decir para que experimente su voluntad. Dios no solamente quiere que conozcas cuál es su voluntad, Él quiere que tú desees y experimentes hacer su voluntad. Entonces tenemos que permitir que Dios desarrolle su carácter en nosotros, que nos revele sus pensamientos. Solamente entonces nosotros vamos a tener esa perspectiva correcta. Él va a poner sus deseos en nosotros, como dice ahí en Filipenses, capítulo 2, versículo 13, porque Él pone en nosotros el querer y el hacer. Debemos relacionarnos con Dios con temor y temblor. Y la razón dice, porque. No sé si ustedes se dieron cuenta, allí en Filipenses 2:13 dice, porque Él pone el querer y el hacer. Dios pone en nosotros, y eso es lo que Dios quiere, que en esta relación íntima que nosotros desarrollamos con el Señor, Él quiere poner sus deseos en nosotros. Para terminar, podemos ver 4 cosas que suceden cuando nuestra vida está centrada en Dios. En primer lugar, Dios nos permite ver lo que Él está haciendo a mi alrededor. Esto es hermoso. Cuando estamos en comunión con Él, nos da el discernimiento para que nosotros podamos escoger qué es lo mejor para nosotros. Para que nosotros podamos discernir
qué es lo que me conviene y qué es lo que no me conviene para que yo sea más como Él es. Debemos hacernos la pregunta a nosotros mismos, ¿esto que voy a hacer me va a hacer más como Cristo? ¿Esto que yo decido hacer me va a hacer más como Cristo es? Dios, para eso me permite mirar lo que Él está haciendo a mi alrededor. En segundo lugar, Dios me habla a través de la Escritura. E imprime en mi mente una aplicación práctica de su verdad. Dios nos habla a través de su palabra y Dios, como dice el versículo, pone el querer y el hacer. ¿Qué quiere decir? Que Dios me capacita a mí para desear y hacer su voluntad. Es decir, poner en práctica, llevar a cabo eso que Él me habló. En tercer lugar, Dios me da un ardiente deseo que crece en mí en la medida que yo oro, en la medida que yo me voy relacionando con Él día a día. Y es como una pasión, un deseo que ya no puede pararse. Lo tienes que hacer porque lo tienes que hacer. Y créanme, mis hermanos, Dios está obrando en nuestras vidas y en mi vida. Y creo de que Dios mismo nos está llevando a esta conclusión de que hoy día, más que nunca, Dios quiere bendecir a las familias, Dios quiere salvar a las familias, Dios quiere usar a familias para bendecir a otras familias. Y eso es lo que cada vez yo voy viendo más y viendo más. Aparentemente hay grandes problemas, grandes circunstancias que llevan a las familias a resquebrajarse, que llevan a las familias a apartarse de Dios. Y cada vez vemos que es más difícil en los matrimonios, en las familias, que se pongan de acuerdo. ¿Eso qué es lo que quiere decir? De que Dios está en el ojo del huracán. Y Él está obrando. Y Él quiere que nosotros nos demos cuenta que a través de estas situaciones que nosotros estamos experimentando como familias, hay tres cosas que al hablar con los hermanos líderes de las iglesias en casas, dicen. En primer lugar, vemos que no hay un interés en buscar a Dios. En segundo lugar, vemos de que tienen problemas en la familia. Y en tercer lugar, vemos que hay problemas económicos. Son las tres cosas que se presentan en las familias. Y parece que estas tres cosas se ahondaron aún más en el tiempo de la pandemia. Hubo más abusos intrafamiliares, hubo personas que se alejaron de Dios y hubo personas que perdieron su trabajo. Y claro, muchos le echamos la culpa a la pandemia, ¿no es cierto? Lo que está sucediendo. En lugar de que nosotros nos acerquemos a Dios, estas cosas Dios permitió en nuestras vidas es para que nosotros busquemos a Dios. Y por último, Dios crea circunstancias en mi alrededor que me abren la puerta para encaminarme el hacer su voluntad. Dios ha abierto puertas.
Dios nos ha dado una manera de pensar y actuar para que podamos alcanzar a familias. Dios nos ha dado una oportunidad para que podamos, a través del internet, a través de la escuela que tenemos de MOPI, a través de las reuniones de discipulado y las reuniones en nuestras iglesias en casa, Dios nos ha abierto esta puerta para de esta manera, de una manera descentralizada, poder llegar a más familias. Obviamente, tenemos que tener cuidado con nuestro ego y siempre estar en dependencia de Dios. Verificar que las decisiones que yo estoy tomando son la voluntad de Dios. Continuar en oración, continuar estudiando lo que Dios nos dice en su palabra para ver que esto es la voluntad de Dios. Mis amados hermanos, Dios produce en nosotros el querer y el hacer cuando con temor y temblor estamos ocupados en nuestra salvación. Que Dios mismo sea obrando en nuestras vidas para que esto ocurra en nosotros, para que nosotros podamos experimentar y sentir esa pasión y ese deseo de aquello que Dios está haciendo y aquello que Dios quiere hacer. Que no solamente nos quedemos en un plano intelectual, sino que podamos nosotros poner en práctica y llevarlo a cabo. Oremos para terminar. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Señor, gracias te damos porque tú guías nuestras vidas. Señor, porque a través de tu palabra, a través del tiempo que nosotros tenemos contigo, tú nos hablas, tú te revelas a ti mismo y revelas lo que tú quieres hacer y lo que hagamos, Señor, y pones en nosotros ese deseo de hacer tu voluntad. Señor, que vivamos en temor y temblor. Señor, como el apóstol Pablo, que tengamos el temor de ser eliminados. Señor, puestos en una estantería para ya no ser utilizados por ti. O como dice tu palabra, que quitarás el candelero de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros. Señor, y úsanos para tu honra y para tu gloria. En Cristo Jesús. Amén. Damos gracias a Dios por este tiempo en el que podemos nosotros compartir su palabra y pues queremos que Dios mismo sea obrando en cada uno de nosotros. Nos vemos el próximo domingo.